El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Nuevamente, Señor, te damos gracias por la bendición de podernos acercar a tu palabra y a tu presencia, rogando que tu Espíritu nos guíe en el estudio. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo. Dentro de la serie Estudios de Doctrina, permíteme compartir la Biblia y el estudio de la doctrina. Revisando Efesios 4, 17 al 21, encontramos esta palabra. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Recalquemos esta idea: irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Así que hay un estilo de vida que Dios ofrece y hay un estilo de vida distinto a lo que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cesaron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Hay un estilo de vida de Dios y hay un estilo de vida contrario a Dios. Hay un estilo de vida donde hay luz para la mente y hay un estilo de vida donde la mente está oscurecida, donde hay confusión, donde se vaga lejos de la vida que Dios ofrece. Así que no es una vida como debería ser, es un vagar. Triste realidad de mucha gente. Pero qué bueno que estés escuchando este mensaje, este compartimiento, porque en la medida que la palabra de Dios vaya llegando a tu mente y a tu corazón, tú vas a ir recibiendo luz, vas a ir recibiendo bendición de nuestro Señor. La Biblia y el estudio de la doctrina, la palabra de Dios y el estudio de la doctrina. Desde los tiempos de los patriarcas y pasando por los profetas, Dios ha revelado la verdad. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo dijo que no había rehuido anunciar todo el consejo del Señor. Eso significa que el contenido completo del plan de Dios, Él lo conocía y nosotros tenemos que conocerlo y tenemos que compartirlo. Los ancianos de la ciudad de Éfeso entendieron que era su responsabilidad lograr un entendimiento completo del plan del Señor. Y por eso hicieron que el apóstol Pablo se quedase mucho tiempo. Y cuando se fue y habían surgido preguntas, inquietudes, no dudaron en escribirle para que les dé la respuesta, a fin de seguir ajustándose al estilo de vida al cual Dios les había llamado, al cual habían ingresado por la misericordia de nuestro Señor. Hay un estilo de vida, hay una forma de vivir, pero vivir con mayúsculas, no un vagar. Hay un estilo de vida con mayúsculas que te está esperando y tú puedes tomar la decisión
y acercarte a Dios allí donde te encuentras y decirle: Señor, perdóname porque he estado vagando, no he estado viviendo. Me rindo a ti, te acepto, te recibo. Guíame por ese estilo de vida que tú has trazado para el ser humano. No olviden que lo primero que los apóstoles enseñaron fue doctrina. Esto lo vemos en Hechos 2:42, donde señala que la iglesia, al haberse convertido a Cristo Jesús, persistieron en la doctrina de los apóstoles. Pero no en el sentido de que hay una doctrina de Dios, hay una doctrina de Cristo y hay una doctrina de los apóstoles, como si fuesen diferentes. No, doctrina de los apóstoles es un sinónimo de doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, porque eso era lo que los apóstoles enseñaban, no otra cosa. No eran pensamientos que surgían, que nacían de ellos, no eran ideas que ellos creaban, sino lo que habían aprendido de Dios, lo que habían entendido de la palabra de Dios. Esa era la doctrina que compartían. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Por eso la doctrina es fundamental, es importante en la palabra de Dios y en nuestras vidas. Se nos advierte en la Biblia que evitemos aquellos que enseñan lo contrario a la sana doctrina. Esto lo podemos ver en Romanos 16:17. Esto quiere decir que debemos conocer cómo distinguir la diferencia entre la buena y la mala doctrina. Un ejemplo típico podría ser la habilidad que desarrollan, por ejemplo, los cajeros en un banco. Dentro del proceso de inducción para que puedan hacerse cargo de la caja de un banco, ellos reciben instrucción teórica, pero también instrucción práctica. Y una de las habilidades que tienen que desarrollar es saber distinguir, primero viendo los billetes verdaderos y luego con el tacto poder distinguir fácilmente cuáles son las características de los billetes verdaderos. Y sobre esa base, sobre ese grado de sensibilidad con lo correcto, recién ellos pueden distinguir lo que es falso. Aquí tenemos la importancia de estudiar la doctrina, lo verdadero primero. Profundicémonos en lo que es correcto, en lo verdadero. Esta es una buena oportunidad para que los jóvenes evalúen qué cosas han estado revisando en internet, a qué páginas han estado accediendo, qué materiales han estado revisando. Esos materiales son producto de ideas humanas, puntos de vista personales, o es doctrina, o es enseñanza extraída de la misma Biblia. Pues habiendo hecho la evaluación, es tiempo de la corrección. Corrijamos lo que no está bien. Esta es una buena ocasión también para preguntarnos en nuestras reuniones familiares, en el compartimiento de la palabra de Dios, ¿hemos sido superficiales? ¿Cuánto hemos preparado lo que vamos a compartir en nuestras reuniones familiares? ¿Hemos sido ligeros? ¿No hemos profundizado? ¿No hemos analizado? ¿No hemos revisado lo que enseña realmente la palabra de Dios? Hemos descubierto las riquezas que encierran los pasajes bíblicos y después hemos hecho que descubran los demás esas riquezas preciosas de la palabra del Señor. Si no lo hemos hecho,
Este es el tiempo de corregir. Este es el tiempo de que podamos hacer lo que a Dios le agrada. La Biblia no en vano enseña que un buen ministro, un buen servidor de Dios, es aquel que está nutrido con las palabras de la fe, nutrido, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina. 1 Timoteo 4:6. No olvidemos que es imposible ser un buen ministro de Dios, un buen ministro, un buen instrumento del Señor, sin que necesariamente tengas que ser un pastor. Muchos imaginan que esto se refiere solo al pastor, ¿verdad? Está refiriéndose a todo servidor de Dios. Es decir, todo creyente, todo discípulo de nuestro Señor, todo seguidor de Jesucristo. No vas a poder ser un buen instrumento de Dios, un buen servidor del Señor, sin ser un estudiante fiel, serio, consistente de la buena doctrina, de la sana doctrina. Te animo a que lo hagas si es que en este campo eras débil. Pablo no en vano le exhortó a Tito para que su conversación, inclusive, sea de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Este es un tiempo en que tenemos que evaluar también nuestras conversaciones. ¿De qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué opinamos? Nuestras opiniones condicen, armonizan con la enseñanza bíblica. Pues así tiene que ser. Nuestros chistes son de acuerdo a la sana doctrina, al respeto a Dios y al prójimo. Porque esos malos chistes, esos comentarios equivocados, esos criterios vertidos a través de las redes sociales, lo que tú dices, lo que tú compartes, lo que tú opinas sobre cualquier aspecto de la vida, son indicadores de cuál es tu doctrina, qué es lo que tú piensas, qué hay en tu cabeza, qué hay en tu corazón. Así que ya tienes aquí una pauta y el Espíritu Santo sobre esto va a insistir, te va a molestar, te va a inquietar y te va a recordar que doctrinalmente no estás bien cuando emitas opiniones, criterios que no están de acuerdo con la sana enseñanza. Pero esto no tiene que ver con la iglesia, esto nada tiene que ver con Dios, dicen algunos. Ese es un punto de vista equivocado. ¿Sabías que Dios, en el estilo de vida de Dios, Dios tiene que ocupar el centro? Todas las cosas tienen que girar alrededor de Dios. Pues así tiene que ser. Se nos advierte evitar a aquellos que son llevados por todo viento de doctrina, como lo hemos visto en Efesios 4:14. Que no seamos fluctuantes, que no seamos llevados por aquí y por allá, sino que habiendo conocido la verdad, manifestemos, expresemos firmeza en esa verdad. Acordémonos cómo corríamos detrás de ciertas conferencias, seminarios, picados por la curiosidad. Y de pronto, habiendo asistido a esos lugares, nuestra forma de pensar cambiaba, pero no para bien, sino para mal. ¿Cuántos dolores de cabeza hemos producido en la congregación, a los líderes especialmente, y a nuestros padres,
porque habíamos cambiado de forma de pensar, y no para bien, sino para mal, como producto de haber asistido a ciertas conferencias, ciertos eventos donde habíamos escuchado supuestamente enseñanzas bíblicas. Pero cuando tú conoces la verdad, cuando te has adentrado en la sana doctrina, habrá firmeza y no fluctuarás. Tendrás la capacidad de poder evaluar entre lo bueno y lo que no es bueno, entre lo correcto y lo falso. El apóstol Juan nos dice que debemos rechazar a aquellas personas religiosas que vienen a nosotros sin la sana doctrina acerca de Jesucristo. Lo vemos claramente en su segunda carta, en el capítulo, en los versículos 9 y 10. Judas exhorta a contender por la fe, es decir, por la doctrina, una vez dada a los santos, en Judas 3 y 4. Aquí, en este pasaje y en el de Juan, cuando habla de fe, está hablando de ese cuerpo de doctrinas, ese cuerpo de enseñanzas, ese conjunto de doctrinas que son la enseñanza de nuestro Señor. Los creyentes y el estudio de la doctrina. Podríamos decir, pero revisando las posiciones doctrinales de las iglesias, revisando las denominaciones, vamos a encontrar varias posiciones doctrinales. Unos interpretan la Biblia de una manera y otros de otra manera. Algunos han llegado a la conclusión de que es imposible saber con certeza cuál es la doctrina correcta. Ahora, si esto fuera verdad, entonces tendríamos que decir que la Biblia no es la luz, sino es tinieblas. Entonces, si esto fuera verdad, podríamos concluir que la Biblia no es la verdad, que hay cosas confusas, pero esto no es así. Si creyéramos de que en vista de que las denominaciones tienen su propio punto de vista y no se sabe a ciencia cierta quién tiene la razón, podríamos entonces concluir falsamente de que Dios fue incapaz de comunicarse con claridad a través de la Biblia. Recordemos que no es verdad que Dios ha creado al hombre con una capacidad para pensar, para razonar, pero le dio un libro donde todo es ilógico, donde no cabe la lógica, donde además supuestamente Dios condena el razonamiento humano, la lógica humana, y nos impulsa a creer lo ilógico. No es verdad que la diversidad de sistemas de creencia o las diferentes interpretaciones que hay en las iglesias evangélicas indican que la doctrina es ambigua, que la doctrina bíblica no es clara. Así como en matemáticas los resultados de las operaciones tienen resultados exactos, así también ocurre en el campo doctrinal. Pero persisten las confusiones porque con eso no eliminamos el hecho de que en las doctrinas haya diferentes interpretaciones. Por fin, ¿cuál es la verdad? Dice un joven. Otro joven dice, en vista de que no se sabe cuál de las denominaciones tiene la verdad, prefiero quedarme como estoy. Pues esta no es la respuesta correcta. Debemos esforzarnos. Primero, encontrándonos con el Dios de la verdad.
Haríamos mal en decirte que tomes otro camino, que vayas por el razonamiento filosófico, que investigues, que vayas de iglesia en iglesia. No, lo primero que necesitas es encontrarte con el Señor. Y Él te está buscando desde hace muchísimo tiempo. Él te ha estado llamando de diversas maneras, solo que tú no lo has querido entender. Y ahora mismo, por medio de este mensaje, Él te está invitando a que te rindas delante de Él. Él te está invitando para que lo conozcas. Y cuando te entregues, cuando lo conozcas a Él, Él te dará una nueva vida. Él transformará tu mente, todo tu ser. Él pondrá su espíritu dentro de ti. Él arrojará luz en medio de las tinieblas, de la oscuridad y de la confusión que hay dentro de ti. Y sobre esa base sólida, entonces podrás acercarte a la Biblia y podrás examinarla cuidadosamente. Comenzarás a leer capítulo por capítulo, pero no avanzarás por avanzar, porque revisarás el texto una y otra vez y le pedirás a Dios su auxilio, su ayuda para poder comprender su palabra. Y paulatinamente conocerás la sana enseñanza, la sana doctrina. Y paulatinamente también todas esas ideas equivocadas quedarán arrinconadas, quedarán en un almacén, quedarán ahí en un rincón de tu mente. Y paulatinamente esas ideas falsas y equivocadas ya no tendrán efecto en tu vida. Conócelo al Señor y conoce su palabra. Él te va a conducir a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿No es verdad que sistemas diferentes de doctrina son igualmente válidos? Es verdad que en las iglesias evangélicas hay distintas interpretaciones de algunas doctrinas. Pero haciendo una evaluación general, dentro de las iglesias evangélicas con sana doctrina, porque hay también de las que tienen falsa doctrina, hay que evitar a esas congregaciones con falsa doctrina. Pero dentro del universo, dentro de esa gran cantidad de iglesias con sana doctrina, te vas a dar cuenta que en lo esencial hay acuerdo. Y en lo periférico, pues tenemos el desafío de seguir investigando. Una actitud saludable en distintas denominaciones es estar abiertos en eso que es periférico y en lo que no nos ponemos de acuerdo. Y en lugar de atacarnos unos a otros, pues deberíamos más bien invitarnos, desafiarnos para que podamos seguir investigando, para descubrir la verdad completa. Hay una ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Se llama hermenéutica bíblica. Y hay una ciencia un poco más amplia y profunda que es la exégesis, que te permite extraer las verdades bíblicas de una manera ordenada y, por supuesto, bíblica, para que tú puedas extraer, sacar conclusiones correctas de lo que enseña la palabra de Dios. Te animo a que puedas estudiar estas dos ciencias especiales, hermenéutica y exégesis. Una actitud de indiferencia hacia la doctrina es un indicador de que tienes una falsa doctrina.
Pero puede ser que esta sensación, este punto de vista que tienes, se deba a que te tocó algún maestro de doctrina que no te hizo gustar de la doctrina. Te hizo creer que era algo pesado, algo obligatorio, sí, pero que bueno, hay que sobrellevarlo, hay que estudiarlo, pero solamente en lo superficial. Es probable que tuviste esa sensación y esa falsa conclusión como producto de que te tocó un maestro que no te hizo gustar de la doctrina. Te hizo creer que solamente es un estudio académico y pesado. Y te hizo creer que está desconectado de la vida. Te hizo creer que la doctrina consiste solamente en aprender conceptos, en memorización de ciertos aspectos, entre comillas, doctrinales. Y esto te cansó, esto te originó una sensación de pesadez. Pero cuando tú te adentras en el estudio dinámico de la doctrina, en el estudio de la palabra, de la enseñanza, relacionándolo con el diario vivir, vas a encontrar una riqueza que te va a bendecir abundantemente. No es correcto creer que cada cual tiene el derecho de creer lo que sea, de creer lo que le da la gana, porque vivimos en un mundo contemporáneo, democrático, y se debe respetar el derecho de las personas a creer lo que sea. Entonces, ¿podríamos decir que la confusión es un derecho social? ¿Estamos diciendo que la confusión es un derecho esencial? Si tú eres padre de familia, ¿permitirías que tu hijo que se esté equivocando continúe en el error? Cuando tu hijo es pequeño y ve unos cables de electricidad que no están aislados y tú sabes que podría morir, pero el pequeño piensa que no le hará daño y que puede jugar con estos cables, ¿tú permitirías que continúe? Por supuesto que no. Así también es en el campo doctrinal. Así que cuando encuentres a una persona con una doctrina equivocada, en tu propia casa, entre tus seres queridos, en las redes sociales, no dudes en corregirle, en instruirle, y así guardarás su vida del desastre, de la destrucción. Dios no nos concede el derecho de creer lo que nos da la gana. Como dueño de todo, el Señor nos da la responsabilidad de administrar lo que creemos, la capacidad de creer. Dios nos va a pedir cuentas de cómo hemos utilizado esa facultad de creer. ¿La hemos utilizado bien o no? Y evaluemos ahora esa capacidad de creer, ¿cómo la hemos estado administrando? ¿En qué hemos depositado nuestra confianza? ¿En Dios o en otras cosas? ¿En quién confiamos y a quién le pedimos ayuda cuando salimos de nuestra casa? ¿A quién le pedimos protección sobrenatural? ¿A Dios o a otras cosas? Pues si nuestra petición ha sido a otras cosas, entonces significa que tenemos una falsa doctrina. Porque el dueño de todo es Dios. El que te puede ayudar en todo es Dios. El que tiene la capacidad de estar en todo lugar y escuchar al mismo tiempo a miles y millones de personas es Dios. El que tiene el control de todo, el que es el soberano, es Dios.
Hay un temor al intelectualismo, tengamos cuidado. Dios nos ha dado capacidad de pensar, de razonar, y usemos nuestra cabeza, nuestra capacidad de pensar, y apliquémosla al estudio de la palabra de Dios. Agachemos nuestra cabeza. Señor, muchas gracias. En tu palabra, tú desafías a la iglesia a estudiar, a entender y aplicar la sana doctrina, la sana enseñanza. Perdónanos porque hemos sido ligeros, livianos en el estudio de la doctrina. En este tiempo en que estamos en casa, Señor, ayúdanos a examinar de manera ordenada tu palabra y ayúdanos a utilizar las herramientas correctas que nos van a permitir entender más tu palabra. Queremos ser fieles estudiosos de tu palabra. Ayúdanos a compartirla con precisión, con claridad, con exactitud, lo que es la sana doctrina. Gracias por bendecir nuestros hogares y gracias porque tu Espíritu Santo está moviendo, está levantando a cada integrante para comprometerse en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.